Bien, muy buenos días. Bien, muy buenos días para todos, para todas. Espero que se encuentren muy bien. No sé si me escuchan y me Gracias. ven. Sí, señor. Ok. Bueno, nuevamente pues un gusto poder estar con ustedes este semestre. Mi nombre es Itamar López. No sé si pues en algún momento les comenté. Prácticamente pues este es mi primer periodo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Por eso pues digamos que vengo con motivación de poder hacer un trabajo agradable para ustedes, de tal manera que pues podamos, o más bien ustedes puedan encontrar toda la ayuda en este proceso de aprendizaje que no es muy sencillo para ustedes, ya que sé que en la gran mayoría de casos pues trabajan, estudian, adicional de otras cosas que me imagino como muy aparte que vienen al tema de su vida. Tal vez algunos tienen hogar ya, tienen hijos, y sé pues que todo esta labor de ustedes requiere un esfuerzo bien importante, y pues por eso esa voz de ánimo, voz de aliento, y nuevamente decirles que para todo lo que necesiten pues espero poder dar la colaboración que requieran. Esta semana pues estuve como muy sumergido en el tema de poder explorar la plataforma, entender cómo es la dinámica de trabajo. Por eso es que empecé a responder algunos correos de ustedes más o menos como desde el martes, miércoles, y ahí voy, eh, obviamente pues deseando dar toda la ayuda que se necesita. Y bueno, espero que en esta primer tutoría que tenemos el día de hoy, adicional pues de aquella que ustedes recibieron más o menos creo que fue el jueves, de parte de otros maestros, pueda ser suficiente para que ustedes tengan claridad acerca de el tema acerca de cómo poder resolver esta guía. Entonces regálenme un momento, por favor, les voy a compartir pantalla. Bien, quisiera por favor si me confirmaran, son tan amables que estén aquí observando. Les estoy proyectando la guía número uno. Sí, profe, se ve. Bien, perfecto. Entonces, tal como ustedes pudieron darse cuenta en la lectura de esta guía, básicamente hay como unos conceptos, hay una parte de conceptos muy introductorios a este tema de lo que es la estadística. Habían algunas actividades, que veo que la gran mayoría ya hizo el procedimiento de crear una cuenta Skype, y pues yo les envié a ustedes el enlace para que se pudieran vincular en esa cuenta, y más que en esa cuenta, para que ustedes se puedan vincular en el grupo como tal, de Skype que tenemos para el curso de estadística. Recordarles que en ese grupo es donde espero pues recibir también pues la mayoría de sus dudas, sus inquietudes.
No diciendo con esto que la plataforma no es de uso, claro que también es de uso. Ustedes también pueden ahí tener acceso a preguntarme por medio del correo interno, incluso algunas cosas dentro del foro, pero digamos que algunas preguntas como más puntuales o más personales, pues las puedo aclarar ahí por Skype. Entonces pues esto hacía parte del tema de la guía. Y ya viene una segunda parte, en esto me voy a detener, y es la parte de los conceptos principales de estadística. A ustedes les pedían que tomaran como base esta referencia. Para las personas que tal vez no la pudieron encontrar, porque sé que algunos de ustedes pues me escribieron incluso anoche porque no sabían cómo encontrarla. Les recuerdo, voy a acceder aquí un momento al aula para que ustedes también puedan revisar. Todos estamos observando, todos estamos teniendo visualización de lo que estoy mostrando del aula. Sí, sí. Listo, entonces recuerden que ustedes entran por aprendizaje y aquí en la parte de contenidos y referentes bibliográficos entran a la unidad 1, generalidades. A ustedes les pedían precisamente este enlace, trabajar sobre este libro de Martínez en el 2011. Entonces pues sencillamente se trataba de hacer clic en ese enlace. Sé que el enlace se demoraba bastante en abrirse. A mí pues en este caso se me abría esta ventana emergente. Yo esperaba un momento a que se abriera, o también lo que en ocasiones hice fue copiar el link y digamos que sin que se abriera otra pestaña en el mismo navegador esperaba que eso pasara. Y bueno, ya el resto pues era un proceso como de poder esperar y ya ustedes poder hacer esa lectura bien juiciosa de lo que requerían para este tema de la guía. Entonces bueno, a ustedes les piden que den unas definiciones, unos ejemplos de el tema de estadística descriptiva. Importante pues tal vez tener en cuenta algunos puntos claves de lo que es esta lectura. Yo les voy a compartir ahorita que terminemos la clase este PDF que tuve la oportunidad de crear. Espero pues que les pueda servir para el tema del mapa mental y el diligenciamiento de este cuadro. A ustedes les hablan aquí por ejemplo de lo que es una reseña histórica. Les están diciendo que bueno, en este tema de la reseña histórica creo que no hay necesidad y créanme que por mi parte no espero como mucho recibir esto en el mapa conceptual o en el mapa mental que ustedes me entreguen. Les hablan de unos conceptos y definiciones básicos de estadística. Tal vez ya llega la parte que me interesa más que ustedes puedan hablar, y es las aplicaciones de la estadística. En la lectura les hablan mucho que la estadística está encargada de recolectar, organizar, analizar y describir numéricamente la información. Esto pues es una definición bien importante para todos ustedes, porque quiero que tengamos presente que la estadística hoy en día es un campo que se está aplicando en todo lado, ¿no? Se está aplicando en ciencias, se está aplicando en ingeniería, se está aplicando en la industria. Cuando hablamos, por ejemplo, de un tema político como este proceso electoral que se avecina a Colombia de la elección de presidentes, ya se están haciendo encuestas. Adicional a eso, pues con este tema de la pandemia es importante también que tengamos en cuenta que toda la descripción de la información, todo lo relacionado con saber cómo estaba evolucionando los contagios, cómo estaba evolucionando el tema de las vacunas, está basado en la estadística. Entonces, por eso es que este concepto pues es bastante importante. A ustedes les dan una división de las estadísticas, y me parece pues como una división bien importante entre lo que es la estadística descriptiva y la estadística inductiva. Tengan presente que en este primer curso que ustedes reciben de estadística,
donde les están hablando de estadística descriptiva, se les menciona a ustedes que básicamente la estadística descriptiva no hace análisis, no saca conclusiones, no hace predicciones, como sí pasa en la estadística inductiva o inferencial, sino que en esta estadística descriptiva les están hablando de ese procedimiento por medio del cual uno organiza, describe información, hace comparaciones y hace que otras personas pues tengan la oportunidad de ver cómo están organizados esos datos. Eso es lo que nosotros vamos a centrarnos en este curso, más que centrarnos en el hecho de decir que la estadística... Permítanme un momento, chicos. Qué pena con ustedes, me disculpo. Vuelvo aquí a compartir pantalla. Entonces, como les venía diciendo, en este semestre nosotros nos vamos a encargar de una labor que no es para nada sencilla, y es este asunto de la organización y descripción de la información. La próxima semana, cuando ya ustedes salgan de esta guía, voy a compartirles un tutorial acerca de la descarga de un software que van a estar trabajando conmigo. Esto es un lenguaje de programación llamado Python. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escucharlo. Aquí pues vamos a trabajar la organización de toda la información, el manejo de datos, la descripción de gráficos, la elaboración de tablas a partir de este programa. Entonces voy a darles una pequeña inducción, un video inductivo, donde ustedes van a tener la oportunidad de revisar cómo instalar ese programa en sus equipos. Y pues de lo que se trata es que esta semana cualquier duda que puedan tener ustedes con respecto al tema de Python, pues me la puedan hacer llegar, porque como les digo, es un arte esto de organizar y describir la información. Creo que las empresas, que industrialmente, hoy en día hay una demanda grandísima por personas que sepan hacer esto, más allá del hecho de dar conclusiones y crear análisis, lo cual también es un arte importantísimo, ¿no es cierto? Es una labor muy, muy profunda, pero pues este tema de la organización de la información tiene una demanda laboral muy importante, adicional que es una demanda laboral donde están pagando bastante bien, y bueno, pues espero que en este curso pues haya cierta guía para que ustedes empiecen como a poder explorar ese camino, y las personas pues que les interese tal vez con el tiempo poderse ir vinculando laboralmente en este campo. Bueno, en un tercer paso, importante que tengan en cuenta que cuando ustedes les hablan de las estadísticas, aquí les estoy subrayando, las estadísticas hace referencia a ese conjunto de datos. Ese término que en algún momento vamos a usar, estadísticas, viene a ser básicamente ese conjunto de datos, y cuando nosotros nos hablan de fuentes primarias, secundarias, temporales, bueno, todo esto viene descrito en la lectura, pero básicamente ese tipo de estadísticas es como ese tipo de datos a los cuales yo tengo acceso. Por ejemplo, cuando a mí me hablan de una estadística primaria, es cuando yo tengo esa oportunidad de ir, encuestar a una persona y saber en ese momento qué datos me arroja esa persona. Pero hoy en día
digamos que el tema empresarial se basa mucho en lo que es las estadísticas secundarias, donde a uno sencillamente le arrojan un volumen de datos grandísimo. O sea, nosotros no tenemos la necesidad de recolectar esos datos porque ya hay otras entidades encargadas de eso, y la labor, digamos, principalmente en la industria, es la de tener la capacidad de poder organizar estos datos, lo cual pues son datos grandísimos. O sea, no es un volumen de datos pequeño, y pues como les decía, la labor nuestra es llegar como tal a tener esa capacidad de organizarlo. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido. Pues para mí está claro, profe. Ok, entonces no duden porfa, en el momento en que tengan alguna duda, me comentan. Como estoy compartiéndoles pantalla, estoy en este momento abriendo el archivo, no estoy viendo la pantalla del Meet, entonces tal vez no pueda ver si en algún momento me escriben un mensaje o alzan la mano. Entonces, si en algún momento tal vez usted ve que alza la mano o escribe y yo no le contesto, pues no hay ningún problema, activa su micrófono y pide la palabra. Bueno, otra parte pues que bien respecto a la lectura está el aspecto de las finalidades de la estadística. Les hablan a ustedes del conocimiento de la realidad de los fenómenos, la determinación de lo típico de una observación, determinar cambios de un fenómeno, relacionar dos o más fenómenos, determinar causas de un fenómeno, hacer estimativos del comportamiento futuro de un fenómeno y obtener conclusiones de un grupo. Entonces, pues estos son 8 factores bien importantes, porque tengamos en cuenta algo, y es que la estadística no solo es de un tiempo presente. O sea, la estadística, digamos que nos ayuda a entender las causas, o sea, el pasado de un fenómeno, y nos ayuda a saber para dónde va ese fenómeno. Voy a hacer un ejemplo. Cuando nosotros estamos hablando del tema del COVID-19, parte de la estadística no es solo conocer cuántos contagiados ha habido el día de hoy, sino que es muy importante que tengamos en cuenta que cuando a nosotros nos están hablando, permítanme un momento, chicos, que creo que hay una persona que me escribe que no se ha conectado. No, pero no me ha llegado la invitación de la persona. Bien, entonces, como les venía diciendo hace un momento, el tema, por ejemplo, del COVID, no se trata solo de saber cuántos contagiados hubo hoy, o cuántos muertos, o cuántos recuperados. Digamos que el tema de una estadística es poder llegar a saber en qué momento exacto pudo haber ese virus haber comenzado, en qué tiempo exacto, por ejemplo, pudo el virus haber llegado a Colombia, que por ejemplo supe más o menos hace como 6 meses que hubo un estudio que mostraba que el virus no llegó a Colombia en marzo, el virus no llegó en febrero. Hay algunos estudios que, de acuerdo al modelo estadístico que ellos aplican, hace pensar que el virus estuvo más o menos entre noviembre y diciembre ya en el país. Entonces, lo importante de la estadística en este caso es ver que el modelo no solo está en el presente, sino también en el pasado de un fenómeno. Nos permite como dar ciertas conjeturas acerca del pasado de un fenómeno, y adicional el tema del futuro de ese fenómeno, o sea, saber qué va a pasar con ese fenómeno. Por ejemplo, cuando se nos dice a nosotros es que se acerca un tercer pico, o es que el pico ya está pasando, o también cuando se nos dice a nosotros no, posiblemente ya en marzo se tenga la posibilidad de retirar los tapabocas en las calles porque se ve que el tema de la vacuna está dando resultado. Esto pues también se tiene en cuenta desde estas finalidades de la estadística, y creo que es un asunto que socialmente pues se hace bien importante para nosotros. Les hablan a ustedes, por ejemplo, de los colectivos investigados por la estadística. Básicamente, cuando les hablan de esos colectivos, se hace referencia a ese conjunto de datos que nosotros usamos en estadística, los cuales tienen algunas características. Por ejemplo, que se manifiestan al exterior. Claro, pues digamos que debe ser información pública para nosotros tener la posibilidad de organizarla. Debe ser cuantificable, o sea, es importante que nosotros podamos tener gráficos, tener tablas de datos respecto a ellos. Deben ser colectivos,
de frecuente repetición, muchos de distinta frecuencia, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, por ejemplo, el costo del dólar hoy al costo del dólar, por ejemplo, en 2 días. Deben ser distantes en el tiempo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los datos, nosotros no podemos sacar una conclusión y organizar un dato basado en lo que pasó un día o una semana. Tienen que haber muchas épocas, bastantes fechas para nosotros poder como tal crear un modelo, y pues también distantes en el espacio, porque por ejemplo no es lo mismo el precio del dólar aquí en Colombia que no es lo mismo el efecto del precio del dólar aquí en Colombia de lo que puede pasar en otra nación, o no va a ser igual la tasa de contagio del COVID aquí en Colombia que en otras partes. Entonces, para que también lo tengamos bien presente. Otra parte pues que les estaban hablando a ustedes en la lectura es los conceptos que ustedes deben manejar. Entonces, por ejemplo, la población, que hace referencia a ese objeto de estudio. Por ejemplo, si yo quiero hablar del tema del contagio del COVID, yo debo tener en cuenta pues que la población viene a ser los seres humanos, los elementos o unidades, que sería en ese caso cada persona, o sea, cada parte de esa población, los marcos de referencia. Si yo, por ejemplo, hablo del COVID, yo debo saber, bueno, este estudio que me están mostrando es que en China, en Estados Unidos, en Australia, y pues las características que hay. Basado en eso, pues aquí hay unas tablas que en la misma lectura son tomadas yo las tomé de esas lecturas, no es que yo las haya creado. Por ejemplo, si a mí me hablan de un elemento que son personas, yo podría decir que algunas características para el estudio son los salarios, las horas de trabajo, las horas trabajadas, los cargos, pero también, por ejemplo, pueden darse elementos como son los departamentos. Entonces, saber, por ejemplo, cuántas ventas de departamentos se dan, y en un hogar qué consumo se está dando de esos elementos. Entonces, pues bien importante que nosotros tengamos en cuenta eso. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda de este aspecto. No, profe. No, señor, todo claro. Ok, perfecto. Listo, les pido que me disculpen si en algún momento me ven como mirando para otros lados. Lo que pasa es que me encuentro hoy en mi otro trabajo. Tengo aquí un espacio precisamente para hacer la clase con ustedes. Pedí el espacio, pero están como en una actividad de Halloween, entonces por momentos como que están ingresando aquí al salón y se dan cuenta que aquí no hay esa actividad, pero pues eso no significa que no esté pendiente de la clase con ustedes. Vamos bien entonces hasta el momento, me dicen. Bien, resulta que hay otra parte, y es la actividad 3. Con esto pues espero ya finalizar la tutoría de hoy, y es la identificación y reconocimiento de la problemática de estudio. Resulta que a ustedes les están dando aquí algunos enlaces para que ustedes sigan, y en la misma guía les dicen a ustedes que ustedes pueden dirigirse a otra información también que ustedes consideren importante y mencionarla durante la realización de esta actividad. Lo importante de esta actividad, chicos, es que ustedes puedan tener la capacidad de contestar esta pregunta que está en negrilla. La pregunta dice: ¿cómo se caracteriza la población de las zonas no interconectadas? Entonces, digamos que la abreviatura que ellos usan para eso es ZNI, y dice: en las regiones de la Amazonía, Orinoquía y Pacífica, para dar viabilidad a las soluciones energéticas sostenibles que contribuyan al desarrollo de las regiones. Por ahí vi algunas preguntas de ustedes donde pues me decían: no entiendo la pregunta. Sí, sé que es un poquito larga, pero permítanme un momento, que me abrieron la puerta. Qué pena con ustedes. Ya volví, qué pena con ustedes. Entonces, como les venía diciendo, esta pregunta, sé que es un poquito larga, es un poquito complicada de entender. Lo importante es que nosotros tengamos en cuenta algo. Existen zonas a las cuales no es fácil que la energía eléctrica llegue
digamos, como llega aquí en Bogotá o en las principales ciudades del país. Entonces, lo que nos están pidiendo es saber qué condiciones hay en esas regiones que permitan solucionar ese problema energético. Sí, o sea, eso es lo que les están pidiendo a ustedes. Encuentren qué características importantes hay en esas regiones de difícil acceso para permitir que sea viable el que ellos tengan energía eléctrica. Esa es la pregunta, y para eso les están pidiendo a ustedes que solucionen algunas otras preguntas de acá. O sea, estas que no están en negrita son preguntas que les están pidiendo a ustedes que, digamos, que contesten para poder llegar a la solución de esta pregunta principal. Entre esas preguntas que les hacen a ustedes es: ¿qué son las zonas no interconectadas en Colombia? ¿Cuál es la principal fuente de generación de energía eléctrica de esas zonas? Colombia cuenta con recursos para generar energía eléctrica por fuentes de energía renovables no convencionales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles considera que serían las fuentes de generación de energía eléctrica renovable de fácil aplicación en las zonas no interconectadas? ¿Y cuáles son los departamentos de Colombia que encabezan la lista con más poblados no interconectados? Entonces, importante que tengamos en cuenta estas 1, 2, 3, 4, 5 preguntas para poder llegar a esta solución de la pregunta principal que nos están planteando ahora. Para eso, pues, también les generé aquí un archivo que espero les pueda servir de guía para poder, digamos, llegar a la solución de esa problemática. Quiero que nosotros tengamos en cuenta algo, y es lo siguiente. Básicamente, y de acuerdo a las lecturas que nosotros nos están dando, chicos, a través de estos enlaces, se puede evidenciar un aspecto bien importante, y es que el problema por el cual nosotros tenemos municipios con problemas para la energía eléctrica es la infraestructura de esos pueblos. Y la infraestructura tiene que ver con muchos aspectos, como por ejemplo el cableado, las vías, el acceso a esos pueblos. Entonces, pues todo eso ha perjudicado que ellos tengan una fuente de energía eléctrica igual que la que nosotros poseemos aquí en Bogotá, o las que poseen personas en Medellín o en otras ciudades de aquí del país. Sin embargo, se abre un espacio bien importante a un proyecto que esto, pues digamos, no está solo en Colombia, sino a nivel mundial, y sobre esto es que me interesa que ustedes puedan plantear la solución a las preguntas, y es el tema de energías alternativas. Es decir, energías donde en su gran mayoría se hace concepto de energías limpias, es decir, energías donde nosotros podemos hacer un ciclo a través de la naturaleza y donde en algún momento no vamos a estar dependiendo todo el tiempo de lo que es el carbón o el petróleo. Entonces, por ejemplo, cuando a nosotros nos hablan de ese tipo de energías, aquí pues yo les mencioné como las principales. Está la eólica, relacionada básicamente con esa energía de los molinos de viento. La energía solar, pues que recibimos de esa fuente de energía de nosotros principal, que es el sol. La geotérmica, tal vez pues no se les menciona mucho esto en las lecturas, pero pues les quiero hacer esa mención. Hace referencia a cómo yo puedo aprovechar el calor digamos, que hay en el suelo, que hay en un volcán, para poder generar energía eléctrica. Esto pues en países como Islandia es un proyecto bien importante, donde incluso los carros están alimentándose eléctricamente con ese tipo de energía. Entonces pues quisiera que ustedes fueran tan amables y me dijeran, o alguien me mencionara un municipio de Colombia donde usted diga: vea, en este municipio donde hay termales, donde hay un volcán, podría pensarse en energía geotérmica. Quisiera tal vez si alguno de ustedes me pudiera colaborar. Pues no sé, creo que puede ser en los termales de Santa Rosa, por allá. Perfecto, entonces un municipio está Santa Rosa de Cabal, ¿no es cierto? Me parece genial. ¿Será que Santa Rosa de Cabal es el único municipio del país con este tipo de característica? No, yo tengo conocimiento, por ejemplo, en el Putumayo,
Hay un municipio que se llama Colón, que allá tienen unos termales también. Exacto, perfecto. Entonces está Colón. Es más, si nosotros, por ejemplo, revisamos, nomás aquí cerca de Bogotá está Choachí, ¿no es cierto? O sea, hay, y si seguimos revisando, por ejemplo, en Boyacá está Paipa, y hay un sinnúmero, bueno, un sinnúmero no, sino una cantidad bien significativa de municipios donde es posible pensar el tema de la energía geotérmica. También está, por ejemplo, la energía que se puede sacar de un recurso hídrico, la biomasa, que me interesaría que ustedes lo revisaran. Esto pues en la India lo aplican bastante. Y bueno, ¿qué es lo que, digamos, me interesa en este momento que ustedes tengan presente? Yo quisiera que ustedes se centraran en lo que es la Amazonía, la Orinoquía y la región pacífica, y fueran ustedes con base en los enlaces que se les brinda en la guía y adicional con otras fuentes que ustedes pudieran encontrar, y ustedes puedan ser capaces de decir sí, profe. Por ejemplo, en el caso de la Amazonía, o más bien vámonos al caso del Pacífico, donde hay mar. Esa brisa del mar sería posible, digamos, pensar en un tema eólico, pero adicional, como estamos en el trópico, se podría pensar en un tema de energía solar, o hay otros municipios donde es posible pensar en energía geotérmica. Eso es algo que, digamos, quiero que ustedes lo tengan bien presente para solucionar esa pregunta, pero que adicional a eso, ustedes me den esos enlaces. Usted me dice, vea, profe, de acuerdo a este enlace, puede pensarse en estas características para el tema de las energías limpias en estos municipios basado en estos y estos datos. Eso es lo que yo, digamos, en este momento quisiera, adicional al tema del el asunto del gas natural. Permítanme un momento, por favor. ¿Cómo vas? Bien. Pero tienes 10 de la clase, la primera hora, la primera y segunda hora clase. Nuevamente me excuso con ustedes, chicos, qué pena. Créanme que esto no vuelve a pasar. Me tocó hoy aquí lidiar con esta situación de la actividad que había aquí en la institución. Bueno, como les venía diciendo, lo que a mí me interesa básicamente con digamos, el revisar los siguientes enlaces que a ustedes les están dando, es que ustedes puedan tener esa capacidad de decirme a mí, este enlace nos está mostrando, profe, por ejemplo, algunas características de la región de la Amazonía, y en esta región es posible pensar en estos y estos tipos de energía limpia que se podrían desarrollar, que son proyectos que en 5 años, 10 años, podrían solucionar el problema de la energía en estos corregimientos o municipios. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta, alguna duda. ¿Me escuchan? Muchachos, ¿sí me escuchan o no me escuchan? Sí, sí, señor. Qué pena con ustedes, es que piensan una vez que sea.
Ok, bueno, perfecto. Entonces, ya para finalizar, digamos que en esto que les voy a enviar, doy un pequeño ejemplo acerca de cómo yo encontré en uno de los enlaces que a ustedes les dieron en la guía algunas potencialidades para las energías alternativas. Aquí pues les copio el enlace, eso fue sacado de portafolio y dice lo siguiente: la capacidad que tiene el país en generación no renovable no convencional es buena, con condiciones geográficas y climáticas de alto potencial. Por ejemplo, para la fuente eólica, zonas como la costa norte de Santanderes, Boyacá, Risaralda, Tolima, Huila, Valle del Cauca, cuentan con un gran potencial de generación de energía eólica al tener una capacidad instalada potencial de más de 300 megawatts y vientos superiores a 9 metros por segundo. Es decir, aquí, basado en esto, en esta información que nos están dando, ¿qué es lo que uno podría deducir? Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 departamentos donde es posible pensar en energía eólica. Es decir, no se necesita pensar necesariamente en la infraestructura convencional para el tipo de generación de energía eléctrica, sino que tenemos un potencial bárbaro aquí en Colombia, lo cual nos hace soñar que nosotros podríamos llegar incluso a ser una potencia mundial si nos lo propusiéramos en generación de energías diferentes a lo que es el petróleo. Entonces, pues esto es como un ejemplo que yo les quería mostrar. Y adicional, que ustedes tengan en cuenta que para el tema de generación de energías limpias aquí en Colombia, no es solo importante tener en cuenta, por ejemplo, las condiciones climáticas, sino que un aspecto que quisiera que ustedes me señalaran, ya que estamos hablando del tema estadístico, es el número de habitantes. ¿Por qué? Porque resulta que en muchos de estas regiones donde es difícil que llegue la luz, que llegue la energía eléctrica, se caracterizan por ser municipios muy pequeños. Y eso hace que nosotros pensemos que hay una potencialidad muy grande para las energías limpias, porque el reto de la cantidad de energía que necesitarían esos municipios no es un reto tan significativo. Es decir, que si yo tuviera la posibilidad de plantear un proyecto en un municipio pequeño con energía solar, tal vez no es la misma cantidad de energía que yo debería generarle a Bogotá o que yo debería generarle a Medellín. Entonces, pues, eso pues es como un aspecto bien importante que quiero pues que ustedes lo tengan muy en cuenta. Y bueno, como les decía, la gracia es terminar esta clase ahorita y enviarles, ya sea por Skype o en el grupo de WhatsApp que estoy manejando con ustedes, estos archivos, los cuales sé que pues les pueden servir a ustedes como guía para la elaboración de la guía. Entonces, pues ya he explicado eso, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda o tal vez quieran comentar algunas otras cosas con respecto al aspecto de esta clase de estadística descriptiva. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Para mí no, profe. Para mí está clara la explicación del día de hoy. Ok. ¿Sí todos pudieron evidenciar lo que se estaba mostrando? ¿Sí fue claro el tono de mi voz, o tal vez el ruido que estaba alrededor mío fue un agente distractor? Quisiera como saberlo. Pues no, profe, porque pues igual todo estuvo muy claro y pues usted estuvo pendiente a la explicación que nos estaba dando, fue claro con toda la información y pues igual los factores externos no, ya lo distraen a uno, es por no estar concentrado. Sí, no, qué pena con ustedes. Lo que les decía, pues yo trabajo, aparte de la UNAT, trabajo con Secretaría de Educación. Hoy estamos aquí en una actividad especial, sino que inicialmente me habían abierto este espacio, yo había solicitado el espacio, pero hubo por aquí algunos desórdenes como en claridad de los horarios. De todos modos, chicos, pues la gracia es seguir transmitiendo a ustedes estas clases, estas tutorías, de una manera ya donde yo tenga un espacio más silencioso, no tan distractor. Y bueno,
Recordarles, pues ustedes tienen plazo hasta el 2 de noviembre, ¿es? Permítanme un momento. Primero. Hasta el primero. Ah, bueno, entonces tienen estos días para sentarse. Ahí en la guía, de todas maneras se las voy a volver a enviar porque creo que algunas personas no la han encontrado. Ahí en la guía aparece al finalizar algunas pautas de cómo se espera que ustedes entreguen el trabajo. Entonces, pues, trabajen con juicio. Cualquier inconveniente, no duden en escribirme. Me pueden escribir hoy, me pueden escribir incluso mañana. No les digo que mañana les contesto automáticamente, pero así sea en un ratico, en la mañana o en la noche yo lo hago. Y bueno, no se preocupen, cualquier duda me la hacen saber, incluso el mismo lunes. Y bueno, ya en base a esto pues podemos tener un trabajo un poquito más tranquilo. No olviden, este es el tema de este manejo de Python. Me gustaría que si tal vez hay alguna persona que tenga inconvenientes con la instalación de este equipo, de este software en su equipo, me lo haga saber, aunque es un software que no requiere, como digamos, que el equipo sea lo último en guaraches, así como se dice. Entonces, bueno, chicos, no siendo más, yo me despido de ustedes. Voy a detener de una vez la grabación, permítanme un momento.